Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Buenas vibraciones, la buena onda. Esa sensación de paz y armonía cuando estamos contentos con nosotros mismos y sobre todo con el resto del mundo. Hoy más que nunca necesitamos buenas vibraciones. La buena vibra es contagiosa cuando coleccionas y compartes lo que te apasiona a pecho descubierto con gratitud y amabilidad. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida. En el episodio 173 de Todo Colección, en Cardinal 173, conversamos con Joan Ventañol, coleccionista musical especializado en una banda mítica de los 60, los Beach Boys. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Joan, gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hola, un placer. ¿Cómo llegaste a los Beach Boys? Pues fue de manera casual, fue en verano de 1990. Aquí en la televisión de Cataluña, en TV3, había un programa musical que se llamaba Sputnik, que los sábados por la mañana emitían un concierto. Y recuerdo pues que empezaron a anunciar un concierto de los Beach Boys que yo no conocía absolutamente de nada. La música que yo escuchaba, las imágenes que veía y tal, pues me atraparon. Y bueno, vi el concierto, que luego repetían los lunes por la noche, lo volví a ver, quedé alucinado, por decirlo de alguna manera. Y se me quedó ahí grabado, pero tampoco, en ese momento no hice nada. Pero poco después, pues encontré en una tienda un recopilatorio que acababa de salir aquí en España, el Beach Boys Collection. Lo compré y a partir de ahí pues ya está. Empiezas a escucharlo, sí que al principio alguna canción a lo mejor te cuesta más, otras menos, y te compras un segundo disco, un tercero, y cuando te das cuenta pues ya es algo que ya no tiene punto de retorno. Se trata de una banda que despista. Por una parte está lo del sonido alegre, letras de amor, surf y playa, ese estilo de vida californiano en sus inicios. Pero para los especialistas, los Beach Boys son una banda muy, muy prestigiosa. Pues sí, es cierto. Hay gente que a lo mejor se ha quedado solo en la primera parte, la música surf, que sí que eran canciones más juveniles, más inocentes, aunque no por ello de menos calidad, porque desde el principio siempre fueron canciones mucho más complejas de lo que parecía. Y luego, pues sí, a partir del 65, 66, pues sus grabaciones fueron mucho más complejas. Grababan con músicos de sesión muy prestigiosos e incluso con pequeñas orquestas. Y bueno, es evidente que a partir del Today, el Summer Days, Pet Sounds, pues es un grupo que supera a la mayoría de grupos coetáneos de la época. Eso para alguna gente pues puede ser un poco raro porque se han quedado, como decía, estancados en la imagen de playa, surf, coches, pero vaya, los Beach Boys tienen, sobre todo gracias a su líder Brian Wilson, pues es un grupo muy prestigioso que hoy en día reivindican muchas bandas actuales. Y además de su calidad musical, pues fueron un grupo muy innovador, fueron de los primeros grupos de la época en producirse sus propios discos, en grabar en los estudios que ellos consideraban mejor en cada momento. Yo diría que fue uno de los primeros grupos que crearon su propio sello discográfico, Brother, que la cosa no acabó luego de funcionar del todo, pero fue de los primeros. Llegaron a grabar un disco, un Unplugged, en los años 60, muchísimos años antes de que se pusieran de moda, como el Beach Boys Party, o incluso llegaron a editar un disco karaoke, el Stacks of Tracks, que era un disco donde las canciones estaban solo con parte musical y dentro había un librito para que tú cantaras en casa. Eso son cosas que en esa época no eran nada habituales. Desde luego que Brian Wilson, es una de las personas más influyentes en la figura de la industria musical, porque asumió muchos roles de productor, de compositor, era la pera ese hombre. Cuéntanos un poco la historia de los Beach Boys, porque al principio casi todo quedaba en casa, ¿no? En familia. Sí, el grupo lo formaron casi espontáneamente los hermanos Wilson, Brian, Dennis y Carl, junto a su primo Mike Love y un compañero de colegio, Al Jardín. Hay más matices, pero así brevemente. Y bueno, el padre de los Wilson, que era una persona muy autoritaria y tal, antiguamente había estado relacionado con la industria musical,
pues bueno, fue su primer manager. Y bueno, desde el principio las cosas con las relaciones no acabaron de funcionar y tal, y finalmente en el año 64 fue despedido y ya tomó las riendas más Brian, ¿no? Pero sí, se puede decir que es un grupo bastante familiar. Oye, Joan, y hablando de familiar, ¿cómo comenzaste tú en esto del coleccionismo? Si tienes antecedentes familiares. Pues no, realmente no. En mi familia, mis padres no son nada coleccionistas. Mi padre sí que a lo mejor le gusta guardar cosas antiguas y tal, pero no como coleccionista. Mi madre, desde luego, no. Siempre le ha parecido algo muy extraño. Y mi hermana tampoco. Sí que de pequeña pues tenía muñecas y muchos vestidos que aún guarda y tal, pero nunca como afán de coleccionista. En cambio yo desde muy pequeño ya empecé a coleccionar, yo no sé, con 5 o 6 años ya coleccionaba llaveros, adhesivos, me traían la gente cuando viajaba o de sitios, de cualquier sitio, cajas de cerillas, son colecciones que luego no seguí, pero aún las tengo guardadas. Luego ya de más mayor me aficioné al cine y al básquet, y también coleccionaba revistas, tanto de cine como de básquet. Y luego ya de cine me empecé a coleccionar películas en VHS, posteriormente en DVD, en Blu-ray. Esa es una colección que aún sigo, no como la de los Beach Boys, pero sigo coleccionando películas. Y luego ya pues me llegó el tema de los Beach Boys y ya me centré sobre todo en ellos. Suele ser una opción coleccionista la de enfocar en el tema, ¿no? El inicio de una saga, Joan. Tu colección de los Beach Boys, si nos la puedes describir. Bueno, desde el principio no me quise centrar solo en el tema de comprar discos y LPs, que evidentemente sí. Por ejemplo, durante años estuve intentando conseguir toda la colección americana, por ejemplo. Más recientemente he estado muy involucrado en conseguir toda la discografía española en todos los formatos, porque, bueno, por algo que luego a lo mejor que después contaremos. Y luego, pues también siempre me ha interesado mucho la memorabilia, siempre me ha entusiasmado la memorabilia, tener, no sé, pósters antiguos, camisetas, gorras, me encantan los discos de oro, poco de todo, o sea, intentar abarcar tanto como puedan. Al final hay como una línea roja que de ahí no puedes pasar porque luego los precios pues ya se disparan mucho y tal, pero dentro de mis posibilidades siempre he intentado abarcar un poco de todo. Hay gente que, por ejemplo, solo colecciona sencillos o LPs. A mí pues siempre me ha gustado un poco tener un poco de todo. Hace unos años salieron a la venta en subasta un montón de lotes originales de la banda y hubo, vamos, hasta lío de abogados. Si nos puedes recordar la historia porque es bastante interesante. Sí, esto fue hace unos cuantos años que una casa de subastas pues anunció que iba a poner a la venta un lote muy importante de objetos relacionados con los Beach Boys. Decían que eran objetos originales, tema de partituras y cosas así. Entre los aficionados hubo un cierto escepticismo sobre la procedencia de todo este material, porque bueno, se hablaba de cifras millonarias, se hablaba de millones de dólares y tal. La compañía que gestiona los Beach Boys, Brother Records, creo que puso una demanda alegando que ese material se había robado de un almacén. Y posteriormente no sé cómo acabó la cosa, no ha vuelto a salir a la luz pública cómo se acabó el tema. Yo diría que no llegaron a salir a la venta los objetos. Te iba a preguntar si pudiste conseguir algún lote de estos, pero vamos, sí. De todas formas. No, pero aunque hubiesen salido era imposible, se hablaba de millones de euros, de dólares. Y había cosas, yo había escuchado a algunos de los Beach Boys decir que había cosas que eran falsas, no sé. La verdad que se habló mucho en su momento y después no se ha vuelto a saber del tema. Hubo una denuncia, pero estas cosas ya sabes que tardan años. Bueno, te iba a decir ahora, Joan, ¿tienes alguna pieza rara o única en tu colección de la que estés especialmente satisfecho u orgulloso? Bueno, hay bastantes. Los objetos que he conseguido que me hayan firmado personalmente, pues siempre les das un valor añadido, porque si tú puedes comprar un autógrafo por internet y tal, pero tampoco sabes muy ciencia cierta si lo ha firmado Brian Wilson o lo ha firmado su asistente, ¿no? En cambio, si te lo firman a ti, pues siempre tiene un valor más especial. Y luego hay muchos objetos, no sé, discos de oro, piezas de los años 60, artículos promocionales de los años 60, que son los más buscados. Luego el primer single que el grupo sacó, el de Surfing Luau, pues ese single se editó en pocos meses, se editó varias veces seguidas. Hay algunas copias que son muy difíciles de conseguir. Me falta una, pero
Me gustaría pensar que a no mucho tardar lo podré conseguir. Estas ediciones son muy bonitas y les tengo mucho cariño porque, bueno, fue el principio de todo, ¿no? El primer single que sacaron a finales del 61. Y luego pues hay muchas otras cosas. La pelota gigante del 25 aniversario, que es una pelota muy bonita, es muy grande, que hincharla cuesta muchísimo y deshincharla todavía cuesta más. Y no sé, muchas otras cosas, infinidad de cosas. Los discos de oro pues, son muy atractivos, muy bonitos. Los test pressing, los acetatos también son discos casi únicos y también cuestan mucho de encontrar y pues bueno, son muy atractivos para un coleccionista. Una colección de altura. Discos, cuéntanos acerca de Pet Sound. Este trabajo está considerado uno de los vinilos más importantes de la historia del rock y por entonces se codeaban de tú a tú con los Beatles y los Rolling Stones. Es cierto, sí. En esa época, sobre todo con los Beatles, pues había una sana rivalidad, ¿no? Cada vez que uno sacaba un disco, el otro pues intentaba responder con otro disco todavía mejor. Y bueno, Pet Sounds a la compañía no le acabó de entusiasmar en su momento. Ellos querían seguir queriendo que Brian escribiera música fórmula, ¿no? Más coches, más chicas, más playa, más surf. Y bueno, el disco en su momento no es que pasara desapercibido, pero sí que quizá no consiguió el éxito esperado y eso pues causó una pequeña decepción o una gran decepción en Brian, ¿no? Pero con los años pues ha sido considerada un disco absolutamente influyente y muy prestigioso, que de hecho muchas veces cuando revistas como Rolling Stone o Billboard o Mojo sacan las listas de los mejores discos de la historia, pues Pet Sounds siempre está entre las primeras posiciones o incluso a veces en la primera. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para la audiencia iberoamericana que escucha el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo, amigos y amigas. Joan, los Beach Boys por el mundo. ¿Cómo les fueron las ventas al margen del mercado anglosajón? Bueno, en general, fuera del mercado anglosajón siempre han tenido menos ventas, siempre. En Japón siempre han tenido mucho éxito, países escandinavos, centroeuropeo, que igual no son anglosajones, pero tienen cierta ascendencia. Luego, en América Latina, pues no han tenido mucho éxito, aunque curiosamente hay ediciones discográficas muy interesantes, muy coleccionables, porque son ediciones auténtica rareza, discos con portadas de otro disco, discos con el nombre cambiado y sobre todo pues hay muchos discos con los títulos en español, que es algo pues que para los coleccionistas es muy atractivo. Aquí en España el grupo tuvo dos éxitos muy destacados. En el 67 Good Vibrations pues tuvo mucho éxito, estuvo varias semanas en el número 1. Y ya en el 90, el recopilatorio Collection que editó Spavox, pues fue un bombazo ese verano del 90. Tuvo, creo, 8 semanas de número 1 y fue el que provocó que acabaran viniendo por primera vez a España los Beach Boys en ese 1990. ¿Y los álbumes imprescindibles, los que nos recomendarías? Fíjate que no te digo ni el número. Bueno, es complicado, porque hay tantos pero bueno, de la primera época yo me quedaría quizá con el Surfer Girl, el Little Do Scoop y el All Summer Long, que ya era un gran avance en la producción de Brian y tal. Y después, evidentemente, con el Todai y el Summer Days, que ya eran discos muy elaborados, muy creativos. Por supuesto, con el Pet Sounds. Luego está el Smile, que no se llegó a publicar. Y de finales de los 60, el Friends, el Will Honey. Y ya en los 70, pues está la época del Sunflower, Surf Up, que son auténticas maravillas. Y el Love You, que también es un disco muy recomendable. Pero bueno, es muy subjetivo, A lo mejor si hiciéramos la entrevista otro día, diría otros discos. En cuanto a discos en directo, pues está el In Concert del año 73, una época que el grupo sonaba muy bien en directo y es un disco muy recomendable. Y bueno, también la caja del Smile, que es de las sesiones del Smile, que salió en 2011, también es más que recomendable. Oye, el célebre álbum Smile, que tiene una historia muy interesante. ¿Qué sucedió? Bueno, fue un cúmulo de situaciones. A ciencia cierta es difícil de decir. Acababan de publicar el Pet Sounds, que no había sido un gran disco, pero enseguida se involucró totalmente en el siguiente disco, que iba a ser el Smile. Quería hacer el mejor disco de todos los tiempos. Empezó con sesiones maratonianas, con orquestas sinfónicas, músicos de sesión. Se entregó a tope. Pero Capitol pues, y el resto de la banda lo veían como algo extraño, porque supongo que sobre todo por culpa del LSD empezaba a hacer cosas raras, se distanciaba un poco del resto de la banda
escogió a un músico ajeno al grupo como Van Dyck Parks como mano derecha en las composiciones. Esto creó tensiones en el grupo y luego, pues bueno, fue pasando el tiempo, el disco no se terminaba, las facturas iban subiendo, la discográfica pues se puso nerviosa. Y bueno, finalmente Brian colapsó y decidió cancelar el proyecto. Joan, ¿has tenido la oportunidad de conocer a alguno de los miembros de los Beach Boys en persona? Pues la verdad es que sí. La verdad que los miembros que siguen vivos, he tenido la oportunidad de conocerlos a todos. A Dennis y a Wilson y a Cal, pues no tuve la oportunidad porque murieron ya hace años, pero a todos los demás sí. Además tengo algunas historias interesantes. A Brian, pues lo conocí en el año 2005. En el año 2004, Brian actuó en el FIB, en el Festival Internacional de Benicàssim, que fue un bombazo, fue un concierto apoteósico, y eso provocó que el año siguiente pues diera 3 fechas en España, en Barcelona, en Zaragoza y en Collado Villalba. Y en Zaragoza tuve la suerte de que me alojaba en el mismo hotel donde estaba Brian. Bueno, auténtica casualidad, daba la casualidad de que el hotel estaba prácticamente al lado de donde actuó. Y bueno, pues tuve la suerte de que me firmara y poder hacerme una foto y poca cosa más. Es muy difícil interactuar con Brian porque enseguida pues, se da media vuelta y se va. No es fácil interactuar con Brian. Pero bueno, fue algo absolutamente mítico porque nunca en la vida pues piensas que pueda pasar eso, ¿no? Que puedas conocer a tu ídolo y tal. A los demás, bueno, a Mike y Bruce he tenido la suerte de coincidir muchísimas veces con ellos. Incluso alguna vez he podido entrar a los backstage y tal, y he coincidido, ya te digo, bastantes veces, tanto aquí en España como en Inglaterra, en Irlanda. La verdad que son fáciles de tratar, son muy amables, se hacen fotos, te firman todo lo que les digas, en fin. En cuanto al jardín, he coincidido un par de veces y bueno, a veces se hace un poco más el ausente, intenta despistar un poco, pero bueno, también. Y en cuanto a David Mark, del Beach Boy perdido, pues también he coincidido un par de veces. E incluso una vez que actuó en Valencia, íbamos un par de amigos, nos invitó a la prueba de sonido y tal, y bueno, es una persona también muy amable, muy seria, igual como estuvo muchos años apartado de la escena Beach Boy, pues parece que no es tan suelto con los aficionados, pero bueno, es una persona también encantadora. Eres un hombre afortunado, los has conocido a tus ídolos y bueno, tendrás un montón de memorabilia, de autógrafos, pero te iba a preguntar de alguna pieza de tu colección que hayas conseguido en Todo Colección interesante. Pues la verdad que muchas, sobre todo para ir completando la discografía española, porque es algo que no es nada fácil y he conseguido bastantes singles, EPs, cintas, sobre todo muchas cintas raras que me han costado bastante de encontrar, también algunas piezas promocionales españolas y tal, revistas antiguas también de los años 60. Tengo unas revistas de principios de los 60. Bueno, era una hoja donde salían las novedades discográficas. Conseguí no hace mucho una de ellas donde sale la reseña del primer EP que se editó en España, el Surfing Safari, que yo supongo que debe ser, si no es la primera reseña que se escribió de los Beach Boys en España, pues poco le debe faltar. Son cosas muy interesantes que gracias a Todo Colección pues he tenido la oportunidad de conseguir y de ir coleccionando. ¿Y cuál es la historia más interesante que hay detrás de una adquisición de uno de tus lotes? Pues esto es interesante. Más que el lote, es que hubo detrás al intentar conseguir un lote. Esto fue en los inicios de Internet. Yo me aficioné en el año 1990, pero hasta el año 2000, o sea, 10 años, no conocía a nadie que fuera mínimamente aficionado a los Beach Boys. Yo recuerdo en los inicios de Internet empezar a participar en subastas. En esa época tú podías ver los nicks de las personas que pujaban. Y yo veía periódicamente que siempre había los mismos nicks. Incluso podías interactuar con las personas. Y me di cuenta que había una persona que participaba que era también española. Pues me sorprendió, ¿no? Me digo, hay más aficionados. Lo curioso es que esa persona también se dio cuenta de lo mismo y fue ella la que me contactó. Y bueno, resultó que no solamente era español, sino que casi no éramos vecinos, pero bueno, vivía a pocos kilómetros de donde vivo yo. Y bueno, pues entablamos una amistad, quedamos. Al final resultaron que eran 2 personas, que eran 2 amigos que se habían conocido hacía unos años, compraban juntos y tal. Y bueno, a raíz de esto nos hicimos amigos y con el tiempo nos dimos cuenta de otra curiosidad que ya nos había, entre comillas, unido hacía unos años. La Feria del Disco de Barcelona en esa época era la mejor del mundo. Y bueno, pues yo recuerdo una vez que compré unos discos de rarezas, que recuerdo cuando los vi me saltaron los ojos.
Y con el tiempo, pues resultó que esos discos de oro, 5 minutos antes de que yo los comprara, estuvieron a punto de comprarlos estos dos amigos. Y bueno, cerramos el círculo con esta historia. Desde luego, qué casualidad. Sí. ¿Y cuál es la pieza, bueno, no sé, el santo grial, que se te esté resistiendo y te gustaría tener? Hay muchas. Por una parte, pues, a ver, siempre piensas que te gustaría tener algún objeto personal, como una camiseta de rayas de los 60, alguna cosa así, pero en el caso de los Beach Boys es muy, muy, muy raro. Nunca sale nada parecido a esto. Pero sí que hay un objeto que me gustaría conseguir. Es difícil. Antes he mencionado el Beach Boys in Concert. Este es un disco en directo, es un doble disco en directo. Pero originalmente este disco iba a ser solo de un vinilo y se prensaron algunos acetatos. Un acetato siempre es valioso, pero además en este caso tiene la particularidad que las canciones son distintas de las que acabaron saliendo. Así que es un disco muy, muy buscado por los aficionados. Existen muy pocas copias y por desgracia pues no es fácil acceder a él. Desde hace bastantes años es un disco que me encantaría tener y bueno, de momento no ha podido ser. Ojalá lo consigas muy pronto. Joan, tu última compra en Todo Colección. Pues mira, mi última compra es la banda sonora de la película Cocktail, película protagonizada por Tom Cruise, donde salía una canción de los Beach Boys, Kokomo, que fue un gran éxito a finales de los 80. La versión es en cassette. Lo tenía en vinilo y en CD, pero la versión española en cassette siempre se me había escapado, no la había podido comprar, ya la he conseguido. ¿Próximos proyectos? Bueno, llevo ya bastante tiempo intentando realizar un libro sobre la discografía española de los Beach Boys. Es algo que no existe, que he tenido que hacer prácticamente de cero. Sí que la colección de singles y EPs sí que más o menos está bastante controlada desde hace años, pero el resto, el EP, CDs, cassettes, es algo que he tenido que ir haciendo poco a poco, buscando por internet, etcétera, y me está llevando mucho tiempo. Además, pues claro, el tiempo escasea, lo voy haciendo poco a poco y es un proyecto que me hace muchísima ilusión y me gustaría pues que al final viera la luz. Intentaría también pues dedicar una parte al paso de los Beach Boys por España, que al final pues ya son muchos años de conciertos en España y es algo que llevo trabajando mucho y aún me falta bastante para que pueda ver la luz, pero vaya, es un proyecto que me ilusiona mucho y me encantaría que pudiera salir. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Hola coleccionistas, ¿qué tal llevamos nuestra bendita enfermedad? Un saludo para todos los oyentes del podcast de Todo Colección de parte de Alex Cooper. Joan, llega el momento del minuto de oro, el del consejo o reflexión para él o la coleccionista. Pues yo les diría que tengan paciencia, que no tengan prisa, aunque sé que es difícil porque cuando te aficionas a algo, a una colección, pues quieres tenerlo todo, pero paciencia, hay que ir poco a poco, aprendiendo, si es posible conocer a otros coleccionistas con tu misma afición y sobre todo que disfruten porque coleccionar pues es cultura, es disfrutar. Yo entiendo que la gente que no es coleccionista lo ve como algo raro, pero si eres coleccionista, es una forma de vida, es algo que te llena. Joan Ventallol, muchas gracias por habernos atendido tan estupendamente en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Larga vida y prosperidad. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dar a conocer un poco más la música del sur de California. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Qué interesante esto de los Beach Boys. Llega el momento de las recomendaciones, porque como has podido comprobar, aquí en Todo Colección tenemos un extraordinario repertorio de coleccionistas de discos y expertos musicales. Por ejemplo, el episodio número 5, uno de los primeros de Todo Colección, con Rafael Rubiano de Guateque Discos. No te lo puedes perder. Rafael es un hombre más que sabio. Y aprovechamos para felicitar a José Ángel Martín por su recién merecido premio con su podcast Strawberry Fields. José Ángel nos visitó en el episodio 103 dedicado, como no puede ser de otra forma, a la Beatlemania. Y hace muy poquito entrevistamos a Bartolomé Jaén, el hombre de los 200.000 vinilos, con el que conversamos en el capítulo 158. Vamos, si te gusta el coleccionismo musical, pues esta es tu casa, porque en Todo Colección tocamos todos los palos. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra.
Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a compilar tal vez el mayor repositorio con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es mucho más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos de tu cultura musical y sobre todo las buenas vibraciones. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.